Aunque para nosotros que hablamos el idioma castellano, paciencia y longanimidad, si bien son parientes muy cercanos, no son exactamente iguales. Es interesante notar que muchas veces en la Biblia se traducen indistintamente, así como las palabras fornicar y adulterar, las palabras prueba y tentación, que también se traducen indistintamente. De todos modos, vale la pena mencionar que para nosotros la paciencia es una espera. Si tenemos paciencia, esperamos. Cuando ésta se prolonga más allá de lo normal y de lo lógico, entonces se torna en longanimidad, que no es otra cosa sino una larga espera o una paciencia que se alarga, como la paciencia de Penélope, ustedes conocen. Al estudiar la palabra de Dios en relación a su divina paciencia, yo creo que tenemos que mirar siempre como larga paciencia en todas las manifestaciones de su carácter. Así como Dios no solo es misericordioso, sino muy misericordioso. Así como Dios no solo tiene amor, sino un gran amor, así Dios, nuestro Padre, no solo tiene paciencia, sino una gran paciencia para con todos los hombres. Tiene longanimidad. Por esta razón o razones, en lugar de hablar de la paciencia de Dios, quisiéramos pensar en la longanimidad de Dios en esta mañana. Traté de recabar, como es costumbre, y yo agradezco públicamente a los hermanos que colaboraron conmigo, traté de recabar algunas opiniones sobre la manera como sienten los cristianos del Templo Alianza que han sido tratados por el Señor a lo largo del año que está por expirar. Y estas son bastantes respuestas que obtuve. El Señor ha sido muy paciente conmigo en este año. Noten, muy paciente. Otro me dijo, por lo que más he dado gracias al Señor en el año 1993, es por su paciencia para conmigo. Otro, en mi casa todos están de acuerdo que el Señor ha sido muy paciente con nosotros. Otro, creo que sin la paciencia del Señor no estaría vivo. Así me dijo un hermano. Y otro, si no hubiera sido por la paciencia de Dios para conmigo, ¿quién sabe dónde estaría en esta hora? Bueno, todas estas respuestas me animaron a predicar esta mañana sobre la longanimidad de nuestro Dios, en un deseo de entenderla, de comprender sus alcances y también sus limitaciones, si las tiene. Les propongo los siguientes puntos. Primero, uno de los nombres de Dios. Segundo, ¿cómo se manifiesta la longanimidad de nuestro Dios? Tercero, lo que muchos hacen con la longanimidad de Dios. Y cuarto, la longanimidad tiene su límite. Empecemos entonces con nuestro primer punto, uno de los nombres de Dios. Quiero que se fijen, hermanos, en la carta a los Romanos,
capítulo 15 y el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Si un número apreciable de cristianos de esta iglesia estima que la paciencia divina ha sido lo más notable en su carácter para con nosotros en este año, bien haríamos en pensar en ciertas áreas donde la longanimidad de Dios se hicieron manifiestos. El Dios de toda paciencia, el Dios que se identifica también con este nombre, el Dios que se presenta así delante de nosotros. Dios paciente, Dios bueno, Dios misericordioso. ¿Cómo ha manifestado y ha confirmado y ratificado que Dios es Dios de toda paciencia con nosotros en el año que está por expirar? Bueno, cuando le fallamos al Señor en nuestro testimonio flaco e indeciso. ¿Que cómo fue esto? Tal vez usted tuvo un momento en que era necesario dar testimonio de su fe, decir sin ningún temor que es un cristiano evangélico, y usted parpadeó, flaqueó, estuvo indeciso. Cuán paciente fue el Señor con usted, ¿verdad? Y lo mantuvo en su gracia de todos modos. Cuando tal vez desesperados por algo que no nos salía como pensábamos, llegamos a creer que mejor hubiera sido quedarnos en el mundo de donde salimos. ¿No tuvo usted un momento así en el año que está expirando? Algo ocurrió. Y usted dijo, pero si yo en el mundo estaría mejor que aquí, en esta iglesia. Con todo, el Señor fue muy paciente y no lo abandonó, ¿verdad? Cuando dudamos acerca del cuidado y provisión para nuestras necesidades, como limitando al Señor en cuanto a lo que podía hacer por nosotros, ¿no les ocurrió algo de esto en el decurso de este año? ¿Qué pasa, Señor? ¿No tengo el trabajo que necesito? ¿O no gano lo suficiente? ¿Mi familia está enferma? ¿Tengo problemas con el dueño de la casa? Pero el Señor, a pesar de esas actitudes nuestras, fue paciente con nosotros. Nos ayudó, nos dio la mano, nos sacó de serios aprietos. ¿Verdad que sí? Cuando Dios repetidas veces habló a nuestro corazón por su palabra y nosotros nos endurecimos y nos tornamos resistentes a su voz. Yo creo, hermanos, y lo creo con todo mi corazón, que Dios habla por su palabra. Dios habla por su palabra. Pero muchas veces nosotros ponemos algo así como un escudo para impedir que la palabra siga su curso normal. Tal vez lo hicimos a lo largo de este año en repetidas ocasiones. Pero Dios fue paciente con nosotros y no nos abandonó, ¿verdad? Cuando echamos una mirada hacia atrás, al comienzo del año que está por terminar, cuando miramos nuestra rebeldía y muchas veces hasta falta de sinceridad para las cosas del Señor, cuando todo esto comprobamos que hicimos
Y cuando a pesar de esto nos encontramos vivos y en comunión con el pueblo de Dios en esta mañana, no podemos menos que decir, Dios ha sido y es paciente para con nosotros, y por eso estamos aquí. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, veamos nuestro segundo punto. ¿Cómo se manifiesta la longanimidad de nuestro Dios? Yo creo que una de las maneras de expresiones favoritas de la longanimidad de Dios es mediante el diferir sus juicios. Y una ilustración de esta verdad la encontramos en la parábola de la higuera estéril, que voy a leerles, en Lucas 13, del 6 al 9. Los que tienen su Biblia pueden seguir conmigo esta lectura. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dejando el contexto de la parábola, consideremos su clara y concisa construcción. En primer lugar, veamos la intención del propietario. Este es un hombre que un día escoge el mejor lugar de su propiedad, de su viña, y planta una higuera. Bueno, tenía todo el derecho de hacer esto, y por lo tanto nadie le objeta en su conducta. Además, él es el dueño, pues, de ese terreno y tiene razón para hacer lo que quiera. En segundo lugar, veamos la desilusión del propietario. Un solo deseo dominaba la mente y el corazón de este propietario: comer higos de esa higuera. Para eso la había plantado. Para eso había trabajado él. Por 3 años consecutivos vino y no halló higos. Yo no creo, como algunos están diciendo, que a los 3 años vino a buscar higos y no los halló, como para decirnos que la higuera produce cada 3 años. No, vino cada año, 1 año, 2º año, 3er año, buscando higos y no halló. Esa es la idea, me parece, que hay en esta parábola. Entonces llamó al viñador y le dijo: ven acá. Mira, esta higuera yo la planté. Tú sabes cuánto esfuerzo puse, pero no hay higos. Córtala. El tercer punto es la prórroga pedida al propietario. Sabiendo que el dueño de la viña tenía toda la razón para estar desilusionado, sin embargo, el viñador pidió que le permita trabajar con ella, a ver si la sacaba de la esterilidad. 1 año más. Permíteme que yo excave y estercole y trabaje de nuevo en esta higuera. A ver qué produce. La higuera estéril representa a Israel, como sabemos todos nosotros, los estudiantes de la Biblia. Los 3 años
Dice Agustín, son Moisés, los profetas y Cristo. No me gusta esa interpretación. Solamente la menciono porque Agustín es Agustín, desde luego, ¿no? Pero no me agrada esta interpretación, la interpretación alegórica que tenían estos grandes maestros de la antigüedad. No. Pero lo interesante de este episodio, de esta parábola, amigos míos, es la intercesión que hay aquí para dar un poco más de tiempo a esa higuera. Y me parece que aquí tenemos una ilustración de la persona del Señor Jesús, renuente en dejar al pueblo de Israel. Porque el Señor vino a lo suyo, a buscar a su pueblo. Esa fue su primera determinación. Cierto es que luego buscó al mundo gentil, es verdad. Pero todo el Nuevo Testamento nos habla de un énfasis muy particular y muy especial del Señor Jesús hacia el pueblo judío. Y yo creo en la primera palabra de la cruz, cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba pensando en su pueblo. El pueblo de Israel, el que tuvo una oportunidad más tarde, el día de Pentecostés, para oír el mensaje de Pedro y convertirse. ¿Se fijan, amigos míos? La espera de un año más del dueño de la viña nos demuestra la gran paciencia de Dios, su gran longanimidad para seguir esperando. Yo no encuentro en el Nuevo Testamento una historia más hermosa y más bella que este cuento, que esta parábola, que nos hable de la longanimidad de nuestro Dios, como este de la higuera estéril. Leamos este cuento. ¿Cuántas veces sintamos el deseo de hacerlo para recordarnos cómo es la paciencia de nuestro Señor? Ahora veamos nuestro tercer punto, lo que muchos hacen con la longanimidad de Dios. Voy a leer en el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 8, y voy a leer el versículo 15. El versículo 15 concluye el relato de la plaga de las ranas que invadieron el territorio egipcio y que causaron grandes y graves estragos. Y el propio faraón fue muy lastimado. Viene Moisés y Aarón y acceden a la petición del faraón, se quita la plaga de las ranas, y vean lo que dice el verso 15, 8:15 del libro de Éxodo. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ya la plaga esa fue quitada, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, al leer la manera como Dios trató al faraón que mantenía cautivo al pueblo de Israel en Egipto, no podemos menos que referirnos a su paciencia. Las plagas, la serie de plagas, amigos míos, fue una demostración de la paciencia de Dios. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué Dios avanzó en esta serie de plagas? Porque Él esperaba que de alguna manera este hombre pudiera reaccionar, pudiera volver en sí, pudiera recapacitar y pensar de un modo diferente. Dios, una y otra vez, por medio de las plagas, hablaba a este hombre, procurando sensibilizarlo para que deje salir al pueblo. Lo que Dios pedía por intermedio de Moisés es que deje salir al pueblo. De otra manera, en el primer rechazo, pues
hubiera sacado a su pueblo sin ninguna contemplación para el faraón y para su nación, ¿verdad? Pero no lo hizo, porque esperaba en su gran paciencia. Cada vez que yo leo estos episodios del libro de Éxodo hasta el capítulo 12, yo no puedo ver otra cosa sino paciencia y paciencia, bondad tras bondad, misericordia tras misericordia de parte de Dios. Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Mas este hombre endurecido no hizo caso de nada, abusando de la paciencia de Dios, hasta que vino la última plaga, que como todos sabemos fue la muerte de los primogénitos en Egipto, y que fue desastrosa, porque trajo luto, lágrimas, tristezas en todos los hogares egipcios. Fue algo terrible realmente lo que sucedió, porque este hombre abusó de la paciencia de Dios. No se puede abusar de la paciencia de Dios y quedar en la impunidad. No se olviden de esto, amigos míos. Otra reacción en cuanto a la longanimidad de Dios la encontramos en la porción bíblica que leímos al comienzo esta mañana, Romanos 2, el versículo 4. Escuchen lo que dice este verso. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que porque su benignidad te guía al arrepentimiento? Miren, aquí se habla de paciencia y longanimidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como dos cosas diferentes. Y lo son. Podría ser la paciencia lo que es normal en nuestro Señor. Él es el Dios de toda paciencia. Sí, así es. Más avanzada esta normal paciencia se torna en longanimidad. Paciencia más avanzada, que es precisamente lo que estamos hablando en esta mañana. La idea de menosprecio aquí señalada por el apóstol Pablo tiene que ver con pasar por alto lo que nos ofrece, teniéndolo en poco como algo que no tiene importancia, como pretende serlo, como si la gran paciencia de Dios no tuviera algún valor para nosotros. Yo oí una vez una persona que me dijo, Dios tiene la obligación de ser paciente con sus criaturas. Y yo le dije, ¿por qué? Porque Él nos ha criado, pues. Si Él nos ha criado, que nos soporte. ¿Qué argumento este, no? ¿Qué argumento este? Hay algunos que desprecian la paciencia y la longanimidad de Dios. Veamos el cuarto punto. Pero la longanimidad de Dios tiene su límite. Yo quiero que leamos en este momento unos dos versículos. El primero en el libro de Génesis, capítulo 6, el versículo 3. Y el otro en la primera carta de Pedro, 3:20. Empecemos con el primero. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto se pronunció antes de la venida del diluvio, por supuesto, ¿no? En el verso 8 se habla que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Ahora, primera carta de Pedro, capítulo 3, y el verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Bueno, parece que Noé, durante el tiempo que duró el trabajo de la construcción del arca, este hombre estaba hablando de lo que iba a ocurrir. Sí, construía el arca, llevaba adelante el trabajo que le había encomendado Dios y hablaba el pregonero de justicia. Advertía al pueblo lo que iba a ocurrir, decía a la gente lo que iba a suceder si no se arrepentían, si no volvían en sí, si no recapacitaban, porque era importante que esto hicieran. Cada trozo de madera que llevaban, cada momento en que hacían un alto, el anciano Noé hablaba y hablaba y hablaba, exhortaba al pueblo. Los 120 años de que habla Génesis capítulo 6, me parece que tienen que ver con la longanimidad de Dios, la larga paciencia de Dios. Pero al mismo tiempo, amigos míos, el límite de esa paciencia. Fíjense bien, hasta 120 años, el límite. Dios ha soportado y había soportado muchas cosas de ese pueblo rebelde, inclinado a lo malo, con pensamientos perversos, con acciones inicuas. Bueno, 120 años. Al término de estos, si no hay lo que estamos deseando y buscando y procurando, vendrá el diluvio universal. Entonces, miren, amigos míos, esta larga paciencia de nuestro Dios tiene su límite, No nos aferremos, no a decir, pero a la idea de esa persona que les mencioné, que me dijo que Dios estaba en la obligación de tener paciencia con sus criaturas, porque Él nos ha criado y para eso nos ha criado, para tener paciencia con nosotros. Sí es paciente. Tiene largura de paciencia, pero la paciencia tiene su límite. Acordémonos del diluvio universal, acordémonos del caso de Sodoma y Gomorra, acordémonos de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, tantas veces visitada por el Señor con demostraciones de gracia y de bondad. El cuántas veces quise que pronunció el Señor Jesús y no quisiste sobre la ciudad de Jerusalén, nos indica que la bondad y la paciencia del Señor fueron persistentes, porque esto también hay que decirlo en honor a la verdad. La larga paciencia de Dios es persistente en demostraciones, como para decirnos, ya es tiempo de que te sacudas, abras los ojos y resuelvas de una vez y para siempre lo que debes hacer, el camino por donde debes seguir. A esto nos conduce la paciencia de Dios. La paciencia tiene límite. Bien, amigos, recordemos lo que hemos dicho esta mañana para luego hacer algunas aplicaciones. Comenzamos diciendo que Dios, nuestro Dios, es el Dios de la paciencia, que ese es otro de sus nombres, otra de las formas en que Él se identifica como un Dios paciente. Y hacemos bien en recordar que eso también es nuestro Dios. Luego hablábamos acerca de la manera como se manifiesta la longanimidad de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? Y referíamos una parábola, la parábola de la higuera estéril. Y decíamos que aquí hay otra oportunidad que el Señor da en su bondad infinita, otra oportunidad, un año más, para que esa higuera sea trabajada, sea tratada, y entonces dé el fruto apetecido, la paciencia de nuestro Señor. Nos referimos en tercer lugar a lo que hacen muchos con la paciencia, con la longanimidad de Dios. Abusan de ella.
Y quiero detenerme aquí un poco, amigos míos, porque creo que es necesario hacer esto. Abusar de la paciencia de Dios es un pecado insensato. Porque la paciencia, como hemos dicho, nos incita, nos llama, nos impulsa, nos inspira al arrepentimiento. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 9, el apóstol dice que el Señor no es que retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente en orden a nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se fijan? La paciencia conduce a eso, o debe conducir. Entonces, abusar de la paciencia de Dios es un pecado insensato. En lugar de darnos cuenta de lo misericordioso que es el Señor, extendiéndonos su mano de bondad y de misericordia. Dijimos también que algunos desprecian la paciencia del Señor. La tienen en poco, la pisotean, la miran con desprecio. Sí, no me importa, no quiero, no deseo, resisto más bien. Y finalmente dijimos nosotros que la longanimidad de nuestro Dios tiene su límite. No es para siempre. No, no es para siempre, como algunos creen equivocadamente. Bueno, amigos míos, tal vez vale la pena que nos hagamos algunas preguntas en esta hora y que tratemos de contestarlas cada uno de nosotros delante del Señor. Primera pregunta: ¿cómo hemos recibido la paciencia longánime de nuestro Dios en el año que está por terminar? ¿La hemos recibido como una obligación de Él para con nosotros? ¿O como un medio a través del cual Él está buscando de nosotros reacciones más positivas, más efectivas, más provechosas? ¿Cómo hemos recibido esa paciencia del Señor, de la que todos somos conscientes y de la que algunos de ustedes me han dicho que eso ha sido lo más grande de que pueden hablar del año que está por expirar? La paciencia larga, extensa, inconmensurable de nuestro Dios. ¿Cómo ha recibido usted esa paciencia? Segunda pregunta: ¿qué efectos ha producido esa paciencia longánime en cada uno de nosotros? ¿Qué efectos, qué resultados? En este momento usted, que ha sido consciente y que ha dicho una y más veces: lo más grande que he recibido de mi Dios en el año que está por expirar es su paciencia, su bondad, su largueza de ánimo para conmigo. ¿Qué efectos le ha producido esa paciencia? ¿Cree usted que lo ha hecho un mejor cristiano? ¿Cree usted que ahora ve las cosas de una manera diferente de lo que antes las veía? ¿O como algunos piensan que, bueno, la paciencia de Dios para conmigo ha sido normal como en otros, pero no se podía hablar de una forma especial? ¿Cómo lo ha afectado esa paciencia? Es importante que usted se responda a esta pregunta. Tercera pregunta: ¿nos hemos dado cuenta realmente que esa maravillosa paciencia de Dios tiene límites? No es que la paciencia de Dios se pierde o que tiene algún tropiezo en su desarrollo, no, sino que la paciencia de Dios tiene límites. ¿Se había dado cuenta usted de esto? Yo hablé la semana pasada con una persona, yo no la había visto antes,
que me dijo que había recibido una herencia de 20 millones de sucres. Alguien me dijo el otro día por ahí, 20 millones de sucres no es nada, pero yo sí creo que es bastante. Y para esta persona que me hablaba de eso era bastante. Pero ¿saben una cosa? Llamó a sus amigos y comenzó a hacer fiestas tras fiestas. Empezó a derramar el dinero hasta que se quedó sin un solo centavo. Derramó el dinero, acabó el dinero, lo dilapidó el dinero. No tenía la idea de que ese dinero se podía acabar. Hay muchas personas que piensan que ciertas cosas que Dios les ha dado son inacabables, sí, son algo insondable, no importa, la paciencia de Dios, sí, esa siempre la tendremos. Yo asistí a un culto de oración el otro día y un hermano decía, gracias a Dios porque la paciencia tuya nunca nos faltará. Por supuesto yo no dije amén de eso, ¿no? Porque yo sé que sí tiene límite la paciencia, sí tiene límite la paciencia. Y debemos entender y comprender que no podemos estar jugando con la paciencia de Dios y pensando que siempre habrá paciencia hasta no sé cuándo. Y una última pregunta. ¿Piensa usted que el año pasado fue el último año de gracia que le dio la paciencia de Dios a usted? ¿O cree que es el año que viene? Como el caso del dueño de esa viña, ¿se acuerdan? Que vino a buscar fruto y no encuentra, y el viñador pide un año más de gracia para la higuera, tenerla un tiempo más. ¿Cree usted que ya han pasado los 3 años o el que viene es el último, en que la paciencia tan prolongada, tan extensa del Señor para con usted ya se va a terminar o ya se terminó? Yo quiero que no nos olvidemos, amigos míos, la paciencia de Dios que tiene límites termina con esta palabra, cortamiento. Y cortamiento es morir. Yo sé, alguno de ustedes me va a decir, yo no tengo miedo a la muerte. Correcto. Los cristianos no tememos a la muerte. No la llamamos, no le pedimos que venga rápido, no le excitamos para que venga, no, eso no hacemos. Pero no tenemos miedo a la muerte, pero sí al cortamiento, que es quitar la vida antes de que el plan de Dios sea tenernos aquí en la tierra. Porque si no hay fruto, si estamos ocupando un espacio sin producir nada, ¿no le parece que es justo sacar esto y plantar otra cosa que produzca frutos, que dé resultados? ¿Piensa usted que el año pasado fue el último de la gracia que le dio la paciencia de Dios? ¿O cree que es el que viene? Ojalá que sea el que venga. La idea de que solo Dios sabe la verdad sobre esto no es cierta del todo. Porque si hemos desobedecido a la palabra de Dios, miren hermanos, si hemos desobedecido a la palabra de Dios, si hemos sido rebeldes, si hemos vivido desordenadamente, esto lo sabe cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Yo creo que nadie ignora qué clase de vida ha llevado a lo largo del año 1993. Yo creo que ninguno de nosotros ignora qué clase de cristianos hemos sido a lo largo de estos 12 meses. No vamos a decir el Señor lo sabe, sí el Señor lo sabe, pero usted también lo sabe, yo también lo sé. Todos sabemos si hemos dado frutos, si el Señor cuando ha venido a buscar ha encontrado
lo que Él deseaba y quería ver en cada uno de nosotros. Tal vez este sea el último año de gracia que Dios nos dé a nosotros. No estoy hablando por la edad, estoy hablando por la edad de gracia, si ustedes me permiten. Sí, tal vez este sea el último año para muchas personas. No lo desaprovechemos, por favor. No sigamos más jugando con la paciencia de Dios. Sí, yo estoy aquí para decir con todo mi corazón que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente, que Dios tiene toda longanimidad en todos los aspectos. Hace un momento hablaba con un hermano aquí en la iglesia y veíamos cómo en Dios todas las cosas son abundantes, ricas, generosas. Dios no es mezquino. Sí, así es Dios. Pero tiene su límite. No nos olvidemos. Tiene su límite. Si en las oportunidades que el Señor nos ha dado hasta aquí, nosotros no las hemos aprovechado, si hemos sido más bien rebeldes porque resistir a Dios es ser rebeldes, entonces, amigos míos, no esperemos que el Señor vaya a continuar haciendo lo mismo permanentemente con nosotros. Algún momento vendrá un tope en que estas cosas tendrán que llegar a su fin. Y vuelvo a decirles, tal vez este sea el último año para muchos en la gracia del Señor, para dar frutos. No lo desaprovechemos, por favor.